Muy buenas tardes a todos y gracias José María por la presentación y también muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde para oír un poquito una cierta introducción en la encíclica del Papa Laudato Si, porque no me voy a ceñir a un tema concreto, sino que voy a dar una visión panorámica, de modo que las personas que no hayan podido todavía leer la encíclica pues tengan algunos rasgos para poder entenderla mejor. Como sugerencia que me hizo José María, le pusimos como título a esta conferencia: El grito de la tierra es el grito de los pobres. Es recogiendo una frasecita que luego voy a leer, que está precisamente en la encíclica, aunque no exactamente lo mismo. Dice el grito de la tierra y el grito de los pobres. Nosotros hemos puesto que el grito de la tierra, es decir, ese grito que nuestro planeta está haciendo, pidiendo cuidado por nuestra parte, es un grito que procede de las gargantas de los pobres, que son los que más sufren las dificultades que tiene este mundo tan deteriorado en que vivimos. Como pueden suponer, la encíclica es muy densa, por tanto, lo que vamos a hacer esta tarde es dar algunas pinceladas sobre las ideas fundamentales de la encíclica de Laudato Si, cuyo subtítulo es sobre el cuidado de la casa común. Esta casa común es nuestro planeta, la Tierra, en la cual vivimos los seres humanos y somos también responsables del cuidado de esta Tierra y sobre todo del cuidado de los más débiles, como son las víctimas del deterioro que en este planeta muchas veces tenemos. Este título está tomado del número 49 de la encíclica, que yo creo que es un número importante. Dice el número 49 de la encíclica Laudato Si: hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteamiento ecológico, lo subrayado es de la encíclica, no es mío, se convierte siempre en un planteamiento social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. De ahí el título que aludíamos a la charla. En este texto, este párrafo, he subrayado unas cuantas palabras que son muy importantes si queremos entender bien lo que el Papa ha querido comunicar. La palabra es la palabra ecología. Esta encíclica es mucho más que un tratado de ecología. Es mucho más que un tratado en donde se habla de la interacción entre los sistemas de este planeta. Por circunstancias de la vida, como me ha presentado, yo he estado durante muchos años de profesor de paleoecología, es decir, cómo ha funcionado el sistema ecológico de la Tierra durante miles de millones de años. Y esto, evidentemente, a uno le da una perspectiva de que la Tierra, a lo largo de tantos miles de millones de años, ha sufrido o ha pasado por etapas muy diferentes. Desde etapas de hielo total en el planeta, etapas de enorme desertización de la Tierra, etapas de mucho calor, de mucho frío. Por tanto, que los cambios de clima son bastante frecuentes en la Tierra. Otra cosa es que el cambio de clima actual es ahora mucho más rápido que fue en la antigüedad. De ecología hablaré poco aquí, haremos alguna pincelada en algún momento. Pero lo más importante es que el Papa en la encíclica une la ecología con el planteamiento social. Esta encíclica es una encíclica fundamentalmente social. Si el Papa lo que está dando es una doctrina social, enmarcando el problema social de la humanidad dentro del contexto del desajuste ecológico que existe en el planeta. Otra palabra importante es la palabra justicia. El Papa tiene muy claro que una de las labores de los seres humanos es elaborar un mundo más justo. Y por eso recoge esas dos expresiones: el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. La tierra gime por el dolor que sufre al sentirse vulnerada con tantas heridas por tantas cosas. Y la voz de la tierra es la voz de los pobres, que son los que más sufren esa situación. Esta expresión, clamor de la tierra, clamor de los pobres, es una expresión que está tomada del teólogo Leonardo Boff. Leonardo Boff, este teólogo franciscano, que lo tienen ahí en la fotografía, rodeado de muchos de sus libros, en distintos libros inscritos ha hablado del clamor de los pobres y del clamor de la tierra. Así, el libro de ecología, clamor de la tierra, clamor de los pobres,
El grito de la tierra es nuestro. La revista Concilium también dedicó un número a este tema, la dignidad de la tierra, ética planetaria desde el Gran Sur, que es una idea que el Papa tomó y que consultó con el mismo Leonardo Boff, lo cual pues honra también y está muy contento Leonardo Boff de que el Papa haya acudido a alguna de sus ideas. Leonardo Boff, que fue franciscano, es un hombre muy sensible a todos los problemas ambientales de nuestro planeta. Y por eso el Papa, en la encíclica de Laudato Si, que como saben, como empieza el cántico de las criaturas de San Francisco, alabado sea mi Señor. Con este significativo nombre de Laudato Si, alabado sea, sobre el cuidado de la casa común, la encíclica, y esto es importante, va dirigida no solamente a los cristianos, que es como van todas las encíclicas, sino que es una encíclica que va dirigida a todas las personas de buena voluntad. Por tanto, el Papa, con ese sentido tan amplio de su corazón, el Papa intenta llevar un mensaje a toda la humanidad, como hizo también en la ONU no hace demasiado tiempo. Esta es su segunda encíclica, aunque la primera la hizo con el Papa Benedicto, la Lumen Fidei, y que, como saben, pues se publicó a principio de su pontificado. La edición castellana de la encíclica Laudato Si se presentó el día 24 de mayo del año 2015, aunque luego la presentación oficial fue el 18 de junio. Para que pueda ser más manejable, la encíclica está luego dividida en distintos párrafos. Por eso en las librerías hay distintas ediciones que son de distintas editoriales. No importa, porque aunque sean distintos números de páginas, pero los números son los mismos para todas. Tiene 244 párrafos. Está dividida en 6 capítulos y dentro de cada uno de ellos hay diferentes epígrafes con un total de 172 notas a pie de página. Por tanto, es una encíclica muy trabajada, que el Papa le debió dedicar personalmente muchísimo tiempo a elaborarla. Entonces el Papa, como en esta encíclica se dirige a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, el Papa intenta darle una fundamentación racional y científica, de modo que no solamente sea una fundamentación religiosa, sino también sea una fundamentación que sea comprensible para hombres y mujeres que no son creyentes. De modo que la doctrina de la encíclica es una doctrina que puede ser ampliada también a todas las personas que, aunque no sean creyentes, sintonizan con un deseo de mejorar este planeta en el cual nosotros vivimos. Creo que es importante, es bueno el que tengamos un cierto esquema de cómo es la encíclica. La encíclica tiene primero una introducción, que va del número 1 al 16, como pueden ver ahí, y luego sigue el método clásico de ver, juzgar y actuar. El Papa nos da una información sobre lo que tenemos que ver en este planeta, da unos elementos para que juzguemos, tengamos elementos de juicio, y al final da unas pistas para cómo actuar. Ver, juzgar y actuar. Y por eso enumero un poco los capítulos para que tengamos una cierta idea general. El capítulo primero, que equivale al ver, el Papa lo que desarrolla es lo que está pasando en nuestra casa. ¿Qué está pasando en este planeta? Da una fundamentación científica de la problemática ambiental que existe en nuestro mundo. El capítulo segundo, tercero y cuarto se refiere más bien al juzgar. Y el Papa da unos elementos de tipo religioso y cristiano, el Evangelio de la Creación. Luego el capítulo tercero da una fundamentación sociológica, la raíz humana de la crisis ecológica. Y en el capítulo cuarto, que es de tipo, diríamos, político, es cuando introduce su concepto de ecología integral, un tipo de ecología que va más allá del cuidado del animalito y de la planta, para ir a una ecología que integra todas las dimensiones de este universo. Y el capítulo quinto y el capítulo sexto son algunas líneas de acción. El quinto, algunas líneas de orientación y acción. Y el capítulo sexto, educación y espiritualidad ecológica. Porque le da mucha importancia a que no solamente es un problema de los políticos, sino que es un problema que también los ciudadanos tenemos que abordar. Y tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Y hablando más
en un sentido más religioso, hablando de nuestra espiritualidad. Y el Papa se pregunta al comienzo de la encíclica, ¿qué tipo de mundo es el que queremos dejar a quienes nos suceden? ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a los niños que ya están creciendo? Al Papa, igual que a nosotros, nos preocupa qué tipo de mundo es el que vamos a dejar detrás de nosotros. Esta es la cuestión que está aquí en el centro de la encíclica. Y dice en el número 160, esta pregunta no afecta solo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario. Y nos lleva a que nos preguntemos, nos interroguemos sobre el sentido de la existencia y el valor de la vida social. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a la vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Si nos planteamos estas preguntas de fondo, dice el pontífice, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan obtener resultados importantes. Por tanto, hace falta estas preguntas hacérselas, aunque sea como ser humano. La encíclica, como saben, toma nombre de la invocación de San Francisco de Asís, de su famoso cántico Laudato si mi Señore, alabado sea mi Señor, que en el cántico de las criaturas recuerda que la tierra, nuestra casa común, es también como una hermana con la que compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. La tierra como hermana y la tierra como madre. Dos metáforas que yo creo que merecen por nuestra parte que las llevemos dentro del corazón. El primer capítulo de la encíclica intenta responder a la pregunta, ¿qué es lo que está pasando en nuestra casa? ¿Qué es lo que está pasando en el planeta Tierra? ¿Qué le está pasando a nuestra casa? El capítulo primero de la encíclica asume los descubrimientos científicos más recientes. Es decir, el Papa acude a la fuente científica. Él intenta dar una fundamentación científica, porque la encíclica va también a los no creyentes. Aunque el Papa reconoce que él no es científico, pero intenta recoger datos que han dado las distintas comunidades científicas a los grandes problemas ambientales. De manera que escuchemos el clamor de la creación, como dice el mismo Papa, para convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. Y por tanto se acometen así en la encíclica varios aspectos de la actual crisis ecológica. Primer aspecto de la crisis ambiental que toca el Papa, que es muy comprometido, el cambio climático. Ustedes saben que los datos que todos los días encontramos en la prensa, radio y televisión, es que la Tierra está pasando por una crisis ambiental. El calentamiento global, la contaminación. Esta misma tarde, pues antes de venir, estaban en una cadena de televisión dando un documental bastante largo sobre la contaminación aquí en la ciudad de Madrid en estos días, sobre si el cambio climático sigue a este ritmo, empezará a subir la temperatura, de modo que empezará a derretirse el hielo en los polos y a subir el nivel del mar, y eso afectará a muchos cientos de millones de personas del planeta, y que por tanto estamos ante un problema planetario. De modo que, dice el Papa, el cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Porque desde el punto de vista científico, la Tierra ha ido pasando durante miles de millones de años por distintas crisis climáticas, pero nunca la crisis climática de la Tierra ha sido tan rápida como la de ahora. Nunca como ahora el cambio climático ha sido tan rápido. En muy pocos años, desde mediados del siglo XX hasta ahora, el cambio está siendo rapidísimo. Por tanto, es un cambio que no se debe solo a factores naturales, sino que también es un cambio que se debe al mal uso que los humanos estamos haciendo del planeta. Qué duda cabe que el exceso de producción de anhídrido carbónico, el exceso de contaminantes están provocando ese cambio ambiental tan grave de nuestro planeta. Y por tanto, no solamente es un problema científico, sino es un problema humano, es un problema social, es un problema de justicia, es un problema, un desafío actual que tiene toda la humanidad, el cambio climático. Dice el Papa,
Si el clima es un bien común de todos y para todos, el impacto más grave de su alteración recae en los más pobres. Es decir, un dato que oí el otro día es que si el cambio climático sigue este ritmo, en muy pocos años afectaría a 100 millones de seres humanos del planeta, la mayoría los pobres. Pero muchos de los que tienen más recursos y poder económico parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas, ocultar los síntomas. Es decir, que a las grandes corporaciones no les interesa que esto salga al descubierto. Y por tanto el Papa se apunta claramente a aquellos que creemos que el cambio climático es un hecho y que el cambio climático está influido por el ser humano. Ustedes saben que en Estados Unidos, pues un candidato que llegó a la presidencia de Estados Unidos dice que eso es falso, que no hay cambio climático. Son gente millonarios, sobre todo en la industria del petróleo, que no quieren que las cosas cambien. Entonces, el Papa insiste en que las cosas tienen que cambiar. El segundo gran problema ecológico es la cuestión del agua. Saben que en el mundo millones de personas no tienen acceso al agua potable. Y esto no es algo por casualidad, sino que esto se debe a una mala distribución, a una mala organización del mundo. Por tanto, dice el Papa que el agua es un derecho humano básico, y lo he retintado en rojo. Y negarle el agua a la gente, dice el número 30, es negarles el derecho a la vida, radicado en su dignidad inalienable. El tercer gran problema ambiental de que habla el Papa es la pérdida de la biodiversidad. Desde el punto de vista de la teoría ecológica, de la teoría científica de la ecología, la biodiversidad es muy importante. Es decir, para que un ecosistema funcione es necesario que haya mucha diversidad de especies. Porque la diversidad es lo que le da estabilidad. Un ecosistema en donde hay muy pocas especies es muy inestable. Y un ecosistema donde hay muy pocas especies rápidamente se degrada y desaparece. Por tanto, la diversidad de especies es una garantía de la estabilidad del planeta. Dice el Papa, son loables y a veces admirables los esfuerzos de los científicos y técnicos que tratan de aportar soluciones a los problemas creados por el ser humano. Pero esta intervención humana, cuando se pone al servicio de las finanzas y el consumismo, hace que la tierra en que vivimos se vuelva menos rica y bella, cada vez más limitada y gris. Es decir, cuando el planeta se considera que es solamente una mercancía, los ecosistemas se van degradando porque van desapareciendo montones de especies. Por tanto, el que haya especies no es un lujo, sino es una necesidad. Igual que en cualquier comunidad humana es necesario que haya diversidad para que esa sociedad sea una sociedad estable. Y el cuarto problema que el Papa apunta es lo que llama la deuda ecológica. Es decir, la deuda que los países ricos deben a los países pobres. Por tanto, no solamente es un problema científico, sino un problema de justicia, sobre todo del norte con relación al sur. Los llamados países del norte, que somos nosotros, le debemos a los países del sur, que son los pobres, un montón de cosas que con el tiempo les hemos ido rapiñando. El Papa en la encíclica denuncia un cierto adormecimiento y una alegre irresponsabilidad. Dice el Papa que falta una cultura adecuada y la disposición para cambiar de estilo de vida, de estilo de producción y de consumo. Y a la vez que urge crear un sistema normativo que asegure la protección de los ecosistemas. Por tanto, el Papa dice que es un problema de todos, no solamente de los políticos, no solamente de una política, sino de una cultura. Crear una cultura en donde seamos conscientes de que los seres humanos podemos vivir con menos, de modo que podamos repartir mejor con otros. Vamos a pasar al capítulo segundo, que le llama el Evangelio de la Creación. El Papa quiere, como la encíclica va a todos, pero también a los cristianos, ofrecer una visión general de cómo la Biblia trata el tema de la creación. Dice el Papa en el número 90 que la Biblia, cuando leemos en detalle, nos habla de la tremenda responsabilidad del ser humano respecto a la creación. Y dice en el número 95, el hecho de que el ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos.
Dice, en la Biblia, el Dios que libera y salva es el mismo que creó el universo, y en él se conjugan el cariño y el vigor. Si uno se acerca al relato de la creación, el relato de la creación es un relato en que nos hace reflexión sobre la relación del ser humano y las demás criaturas, y sobre cómo el pecado rompe el equilibrio de toda la creación en su conjunto. Por tanto, que los textos de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Génesis, nos invitan a un cuidado mayor de la creación. Por eso dice el número 67, por ello, aunque sí es verdad que algunas veces los cristianos hemos interpretado incorrectamente las Escrituras, hoy debemos rechazar con fuerza que del hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra, se deduzca el dominio absoluto sobre las demás criaturas. A veces algunas personas no creyentes han acusado a los cristianos de ser ecocidas, es decir, de hacer un ecocidio como un crimen contra la ecología. Sin embargo, el Papa interpreta los textos de la Biblia lo de crecer, multiplicar y llenar la tierra, no como una invitación a la rapiña, sino como una invitación a domesticar la vida y cuidarla. Por eso, en esta perspectiva, todo ensañamiento con cualquier criatura es contraria a la dignidad humana, dice el número 92. Pero no puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. Entonces el Papa nos invita a que evidentemente hay que cuidar de las criaturas, de los animales y de las plantas, pero eso hay que cuidar mucho, que hay que tener mucha ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. Y concluye el capítulo con el texto que es el corazón de la revelación cristiana. El Jesús terreno, con su relación tan concreta y amable con las cosas, está resucitado y glorioso, presente en toda la creación con su señorío universal. Desde un punto de vista teológico, el Cristo resucitado está presente allí donde la naturaleza es pujante. Es el Cristo cósmico del que habla Teilhard de Chardin, al que alude también el Papa en su encíclica. Por tanto, concluyendo este segundo capítulo, he puesto un texto de la Evangelii Gaudium, de la exhortación del Papa. Los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. No nos dejemos robar la fuerza misionera. Es decir, caigamos en la cuenta, sobre todo los que somos creyentes, de que tenemos la urgencia de cuidar este planeta en el que estamos, en donde en este planeta los más frágiles son los seres humanos. Capítulo primero, un aspecto científico. Capítulo segundo, un aspecto teológico. Capítulo tercero, la raíz humana de la crisis ecológica. Una mirada sociológica a este planeta en el que estamos, una mirada que puede ser compartida también con los no creyentes. Este capítulo presenta un análisis de la situación actual, dice el número 15, de manera que no miremos solo los síntomas, sino también las causas más profundas del deterioro en un diálogo con la filosofía y con las ciencias humanas. Por tanto, el Papa ve que una primera reflexión que es necesaria es una reflexión sobre el uso y el abuso de la tecnología. Vivimos en un mundo en donde todo es tecnológico, teléfonos móviles, aparatos, electricidad. Si de pronto se va la luz, nos quedamos como bloqueados, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque dependemos en todo de la tecnología. La tecnología, dice el número 102 de la encíclica, ha contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida. Es verdad, gracias a la electricidad, gracias a tantas cosas, el ser humano tiene mucha posibilidad de vivir mejor, pero también da a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero, dice el número 104. Por tanto, la tecnología es muy buena, la ciencia y la tecnología son muy buenas, pero utilizadas en manos de los poderosos pueden ser muy nocivas.
Y continúa, el paradigma tecnocrático, y aquí hay un concepto que introduce el Papa, que aunque ya se conoce de ciencias sociales, aquí le da un sentido más fuerte, el paradigma tecnocrático, es decir, considerar que el mundo debe ser regido por la tecnología, también tiende a ejercer su dominio sobre la economía y sobre la política, impidiendo reconocer que el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social. Es decir, el Papa hace una llamada a que la tecnología no es aquello que nos va a dar la felicidad, sino que hay otros valores que son los que dan felicidad al ser humano. Y dice, continúa la encíclica, en la raíz de todo ello puede diagnosticarse en la época moderna un exceso de antropocentrismo, es decir, creer que nosotros somos los dueños de todo. Hemos organizado un mundo en donde parece que los seres humanos queremos acapararlo todo. De modo que, dice la encíclica, hemos utilizado, y lo he puesto en rojo, una lógica de usar y tirar. Todo se usa y se tira. El consumismo excesivo, lo que el Papa llama la cultura del descarte, que despreciamos aquello que no nos es útil, incluso los seres humanos. De modo que la tecnología tiene el peligro de convertirse en una forma de dominio sobre el ser humano y sobre sus propias conciencias. Es lo que llama el Papa la lógica perversa del descarte y del dominio que conduce a la explotación infantil, al abandono de los ancianos, a reducir a otros a la esclavitud, a sobrevolar las capacidades del mercado para autorregularse, a practicar la trata de seres humanos, el comercio de pieles de animales en vías de extinción y de diamantes ensangrentados. Es la misma lógica de muchas mafias, de los traficantes de órganos, del narcotráfico y del descarte de niños que no responden al deseo de sus padres, dice el número 123. Por tanto, para el Papa, la raíz de la crisis ecológica está en ese uso perverso que hemos hecho de nuestros avances científicos y que, por tanto, no es que sean malos, sino que tenemos que saber controlarlos. Desde esta perspectiva, continúa, la encíclica afronta dos problemas que son importantes para el mundo de hoy. En primer lugar, el tema del trabajo. Dice el Papa en la encíclica, en cualquier planteo sobre una ecología integral que no excluya al ser humano, es indispensable incorporar el valor del trabajo. Es decir, que en un mundo tan tecnificado tenemos que valorar siempre que el trabajo humano es un elemento digno y noble. Dice, pues dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es un mal negocio para la sociedad. En segundo lugar, el Papa habla de los límites del progreso científico, el trabajo y los límites del progreso científico, con una referencia a lo que llaman los objetivos del milenio, en donde se considera que el progreso científico tiene que ponerse coto. No se puede dejar que la ciencia avance tan desmesuradamente que vaya poco a poco alienando y arrinconando al ser humano. Por tanto, que la ciencia y el conocimiento deben ponerse siempre al servicio del bien común y de la humanidad. Cuarto capítulo, una ecología integral, como la propuesta que hace el Papa de cómo los seres humanos tenemos que colaborar a construir ecológicamente este planeta. En el número 15 de la encíclica dice que el núcleo de la propuesta de la encíclica es una ecología integral, como un nuevo paradigma, como un nuevo modo de entender la justicia, una ecología que incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus relaciones con la realidad que les rodea. Es decir, no se trata de una ecología puramente científica, una ecología puramente social, sino una ecología integral. Es decir, un modo de entender el mundo en donde se han respetado todo aquello que pertenece a la dimensión más profunda del ser humano y de este planeta. Dice, de hecho, no podemos entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Esto vale para todos los que vivimos en distintos campos, en la economía, en la política, en las distintas culturas, en especial las culturas más amenazadas, e incluso en todo momento de nuestra vida cotidiana. Por tanto, hemos de tener en cuenta de que
todo se integra dentro de un modo de entender el mundo, que ese es el paradigma de la ecología integral que dice el Papa Francisco en su encíclica. La perspectiva integral incorpora también una ecología de las instituciones. Si todo está relacionado, dice el número 142, también la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de vida humana. Cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales. Por tanto, también dentro del mundo de la ecología integral entra la solidaridad, el civismo, los valores, el mundo de los valores, en definitiva. Una sociedad sin valores es una sociedad no ecológica, porque se convertiría en una sociedad basada solamente en el dinero y en la eficacia. Entonces el Papa pone algunos ejemplos de cómo los asuntos ambientales están muy relacionados con la sociedad humana. Dice, así pues, dice el número 141, el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos y de la relación de cada persona consigo misma. Porque no son dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una única y compleja crisis socioambiental. Por tanto, la sociedad, nuestro modo de relacionarnos unos con otros, los sistemas democráticos, los sistemas de convivencia, forman parte de ese gran ecosistema de armonía entre todos los elementos de este mundo tan complejo en el cual todos nosotros vivimos. Por eso dice el Papa, esta ecología ambiental es inseparable de la noción del bien común. Por tanto, así como los papas anteriores, León XIII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, cuando hablaban del tema social, hablaban del bien común en un sentido puramente social o económico, el Papa lo amplía a toda la ecología ambiental, a todo lo que significa la relación del ser humano con este planeta en el cual vivimos. Y continúa el texto. Esta relación entre ecología y bien común debe comprenderse de manera concreta. En el contexto de hoy, en que donde hay tantas inequidades e injusticias y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, esforzarse por el bien común significa hacer opciones solidarias sobre la base de una opción preferencial por los más pobres. Por tanto, el Papa hace una invitación a toda la sociedad internacional y no solamente a las personas religiosas de que es necesario hacer una opción preferencial por los más pobres. Que los más pobres, los más débiles, deben ser el centro de la preocupación de toda la humanidad. Tanto de los políticos como de la sociedad civil. Por tanto, es injusta y a la larga es sin salida una sociedad en donde se aumenta la brecha entre la pobreza y la riqueza, entre la justicia y la injusticia. El Papa se dedica también aquí a la ecología de la vida cotidiana. El tema de la ecología y del problema ecológico, como luego veremos al final, no se trata solamente de un problema de los políticos, sino que depende de cada uno de nosotros, de la contención de nuestro consumismo, de vivir con menos, de aprender a compartir, de aprender a convivir. Capítulo 5. Entramos ya, hemos visto el ver y el juzgar. Y ahora en el capítulo 5 y en el 6, el Papa nos da algunas pistas de por dónde podíamos mejorar esto que estamos viviendo. Algunas líneas orientativas y de acción. Este capítulo 5 afronta la pregunta sobre qué podemos y debemos hacer. Yo que me reúno con un grupito de personas en la parroquia de San Pelagio, pues nos preguntamos muchas veces, ¿y nosotros qué podemos hacer? Es verdad, podemos hacer poco, pero algo se puede hacer. Entonces, no solamente es que los políticos, sino también nosotros, la sociedad civil, la familia, nuestro pequeño ámbito de amistades, algo podemos hacer para paliar en lo posible estos grandes problemas de nuestro mundo. De modo que, como dice el Papa, la encíclica, salgamos de esta espiral de autodestrucción. Caigamos en la cuenta de que todos estamos metidos en una espiral, en una máquina en donde el consumo se ha convertido en el Dios y por tanto tenemos que salir de esa espiral de autodestrucción basada en el consumo, en que nos estamos sumergiendo, que dice el número 163. Por eso, para el Papa Francisco,
es imprescindible que la construcción de caminos concretos no se afronte de manera ideológica, superficial o reduccionista. Por tanto, tenemos que tener claro qué es lo que realmente podemos hacer. No solamente dar grandes ideas, ni tampoco hacer pequeñas cosas superficiales o de cosas que no tengan salida. Hay que hacerlo de manera seria. Para ello, dice el Papa, es indispensable el diálogo. El Papa en la encíclica habla mucho del diálogo. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo en la casa, en las instituciones, en la familia, en la política. Dice el número 188. Hay discusiones sobre cuestiones relacionadas con el ambiente, donde es difícil alcanzar consensos. La Iglesia no pretende definir las cuestiones científicas ni sustituir a la política, pero yo lo pongo entre comillas y corchetes, pues no lo dice la encíclica, pero está hablando él. Yo invito a un debate honesto y transparente para que las necesidades particulares o las ideologías no afecten al bien común. Hace falta crear un estado de diálogo, de apertura, de intentar comprender asociaciones, familias, centros educativos, que intentamos abrir nuestra mente para intentar ver y dialogar para ver qué es lo que como seres humanos podemos hacer. Solemos caer muchas veces en la crítica fácil a las grandes organizaciones, es verdad, que la UNESCO, la ONU, tantas grandes corporaciones, parece como que están ahí flotando y que no hacen nada. Pero el Papa es consciente de que algo se puede hacer. Y ahora al final hablaré un poco que como dentro de 15 días va a empezar una gran cumbre en París sobre este tema, yo creo que el Papa está pensando en que ahí hay que presionar tanto la sociedad civil como la sociedad, los políticos. Dice el Papa en la encíclica, las cumbres mundiales sobre el ambiente, como saben, ha habido ya 10 o 12 cumbres mundiales desde hace 20 años, pero con muy poco éxito, 20 o 30 años, pero con muy poco éxito, porque hay muchos intereses. Las cumbres mundiales sobre el ambiente de los últimos años no respondieron a las expectativas, porque por falta de decisión política no alcanzaron acuerdos ambientales globales realmente significativos y eficaces. Y se pregunta, ¿para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo? Y aquí la encíclica es muy duro pues, contra la ONU, que se ha mostrado tan ineficaz en estos últimos años para atajar el problema grandísimo del desajuste ambiental y de la injusticia y del hambre en el mundo. Y continúa, son necesarios, dice el número 175, como los pontífices han repetido muchas veces a partir de la Pacem in Terris de Juan XXIII, formas e instrumentos eficaces de gobernanza global. El gran problema del mundo es la falta de gobernanza global. Es decir, el que no hay una autoridad mundial. La ONU se ha mostrado ineficaz. La ONU dice cosas y luego cada país hace lo que le da la gana. Entonces, claro, si sea falta de gobernanza, no se puede hacer nada. Entonces, hay que trabajar para no que haya un líder mundial, sino que haya un intento por parte de los países de crear lazos que favorezcan el que se pueda gobernar este planeta entre todos. Por eso dice textualmente, necesitamos un acuerdo sobre los regímenes de gobernanza global para toda la gama de los llamados bienes comunes globales. Saben que yo soy jesuita, entonces en la Compañía de Jesús hay un grupo de jesuitas en Roma que están trabajando mucho para activar el que se pueda llegar a una cierta gobernanza mundial, que haya un intento de los líderes mundiales para ceder parte de su soberanía para que podamos entre todos trabajar. De hecho, la Unión Europea es un intento de gobernanza global de Europa, pero esto haría falta extenderlo a todo el mundo. Dado que la protección ambiental no puede asegurarse solo en base al cálculo financiero de costos y beneficios. Desgraciadamente, las grandes cumbres mundiales, como todos hemos visto, nos fracasan. ¿Por qué? Porque los grandes países, ninguno quiere renunciar a nada.
Y si los grandes países producen una gran cantidad de gases tóxicos, no quieren renunciar a vivir con menos. Entonces, eso dificulta enormemente esa gobernanza mundial. Igualmente, en este capítulo, el Papa Francisco insiste sobre el desarrollo de procesos de decisión honestos y transparentes. Es decir, habría que, y esta hace una llamada a la ONU y a las grandes corporaciones mundiales, que haya procesos de decisión honestos y transparentes. Si aquí en nuestro mundillo pequeño como es España estamos viviendo este proceso de crisis, de poca transparencia, pues cuanto más a nivel mundial, para que poder discernir las políticas e iniciativas empresariales que conducen a un auténtico desarrollo integral. O sea, que hace falta trabajar juntos, cediendo parte de nuestra libertad y de nuestra soberanía para lograr un desarrollo integral de nuestro mundo. De modo que superemos, dice el número 181, la lógica eficientista e inmediatista. Vivimos en un mundo donde los políticos, como saben que van a estar pocos años, lo que intentan es solucionar el problema inmediato. Pero tenemos que trabajar a largo plazo, de modo que superemos esa lógica de la eficiencia y de la inmediatez que hoy predomina. Y continúa, pero si se atreve a hacerlo, volverá a reconocer la dignidad que Dios le ha dado como humano y dejará tras su paso por esta historia un testimonio de generosa responsabilidad. Capítulo sexto y último. Educación y espiritualidad ecológica. Así como el capítulo quinto se dirige a líneas que van más dirigidas a los grandes países y a la ONU, a la UNESCO y las grandes corporaciones, el capítulo sexto es más para los hombres de la calle, hombres y mujeres de la calle. Y en esto el Papa insistirá en dos líneas, la educación y la espiritualidad. Y dice que el Papa va al núcleo de la conversión ecológica, que es la conversión interior de cada uno de los ciudadanos. Porque en el fondo el problema ecológico es un problema de crisis cultural. Es la cultura de la solidaridad, la cultura del compartir, la cultura de que todos en este mundo vivimos en una misma casa y que entre todos tenemos que llevarla a cabo. De modo que todo cambio necesita motivaciones y un cambio educativo, no solamente la educación en el aula, sino la educación ciudadana. Por eso, todo intento para que la familia, la escuela, los medios de comunicación y la catequesis, todo vaya colaborando a crear una nueva cultura de respeto a la casa común de nuestro planeta, es digno de alabar. Y por tanto, hay que apostar por otro estilo de vida. Nuestro planeta no puede seguir soportando el consumo y el consumismo tan radical y tan fuerte que estamos viviendo. De modo que hay que cambiar el sistema y que cambiemos los gestos y hábitos cotidianos. Por eso el Papa habla de una ecología integral, también hecha de simples gestos cotidianos. Y da algunos ejemplos que aunque sean pequeños, dice, en invierno, en lugar de tener tan fuerte la calefacción, tener más baja y usar 2 jerseys, aunque sea un pequeño ejemplo. Entonces, por esos pequeños ejemplos que él pone, de que tenemos que intentar pues, reducir mucho nuestro consumismo exagerado. Fíjese que la tendencia a que al reciclaje, tantas cosas que se nos recomiendan y que no son pequeños gestos, pero que colaboran a un mayor uso, un mejor uso de este planeta en el que estamos. Y esto es imposible, y esto se refiere no solamente a los cristianos, sino también a la gente que tiene una cierta sensibilidad religiosa, a que tenemos que tener una mirada contemplativa que viene de la fe. El Papa anima, sobre todo a los que creen en algo, que miremos contemplativamente a nuestro mundo, que miremos contemplativamente a los ojos de la humanidad, a esos refugiados, a esos marginados, a esos pobres, que son las víctimas de un sistema que hemos creado nosotros. De modo que con ese esfuerzo de todos vayamos creando una cultura y una espiritualidad diferente. Y por eso el Papa vuelve a un texto
que ya habló en la exhortación Evangelii Gaudium, cuando decía: la sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora. La sobriedad no es racanería, la sobriedad es vivir más ligero de equipaje, con menos cosas. Ser más sobrios, sin tanta ostensión. En nuestro mundo hemos vivido de la ostentación, del lujo. El lujo se convierte en injusticia cuando ese lujo provoca el deterioro de nuestro planeta y el deterioro de los pobres. De modo que, como dice en la encíclica, limitar algunas necesidades que nos atontan, quedando así disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida. De este modo sentiremos que nos necesitamos unos a otros. Todos somos necesarios y nos necesitamos. Y el Papa habla que los santos nos acompañan en este camino y cita expresamente a San Francisco, ejemplo por excelencia del cuidado por lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría. Pero en la encíclica recuerda también a San Benito, Santa Teresa de Lisieux, al beato Charles de Foucauld y a otros que dieron ejemplo de una vida con sobriedad. Y la encíclica termina con dos oraciones, como ustedes saben. Una oración que es una oración para todos aquellos que creemos en Dios, y otra oración que es para los cristianos, para que el ejemplo de San Francisco y el ejemplo de Jesús de Nazaret seamos personas que cuidemos este mundo en el cual nosotros estamos. Y me gustaría acabar con unas palabras finales de la Carta de la Tierra que el mismo Papa cita. Dice el número 207, que nuestro tiempo se recuerde por despertar a una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por acelerar la lucha por la justicia y por la paz y por la alegre celebración de la vida. Vivir con sobriedad no es vivir con tristeza, porque la sobriedad nos libera, nos puede hacer vivir interiormente mucho más libres. Y para terminar, una frase también de la Evangelii Gaudium, cuando dice: los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. No nos dejemos robar la fuerza misionera. Y ya con esto terminamos y muchas gracias por su atención. Y ahora, si quieren, pues podemos hacer alguna pregunta o sugerencia o algún comentario. Pues muchas gracias. Y todo esto de la encíclica se pone en práctica en los púlpitos de la Iglesia, toda la encíclica, todo lo que nos has contado. Bueno, eso a lo mejor no se hace todo lo que se debía hacer, pero algo se va haciendo poquito a poco. Esta reunión tan masiva de hoy ya es un intento, por lo menos que nos vayamos primero con una idea más o menos de lo que dice la encíclica y con la espinita dentro de que algo deberíamos hacer. Y que, aunque sea pequeño. Sí, porque la verdad es que es muy interesante compararlo con los temas ecológicos, con el tema de la sociedad, pero habría que ponerlo más en práctica, sobre todo en los púlpitos. Eso es fundamental. Vamos a ver. Me parece haberle oído decir que ahora es el momento para que la sociedad civil influya en la reunión que hay. ¿Cómo podemos hacerlo? Sí, bueno, el gran problema que tenemos en el mundo, y sobre todo en España, es que el tejido de la sociedad civil es muy débil. En España hay muy poco asociacionismo y las sociedades que hay tienen muy poco poder. Entonces todo lo que sea, fijaros en España, lo que por ejemplo las cofradías podían hacer, que ya que en Andalucía son tan fuertes, el crear un clima entre las cofradías de esta cultura ecológica, entre las peñas, los grupos, asociaciones, familias, asociaciones de padres, grupos de colegio, en fin. El crear una sociedad civil que tenga algo, porque desgraciadamente pasa que muchas veces los políticos parece que son los únicos que tienen decisión y nosotros no, cuando ellos son nuestros representantes. Y eso nos cuesta tanto,
vamos, no quiero entrar ya en temas políticos de este tipo, sino que caer en la cuenta de que la democracia no es solamente votar y ya está, sino la democracia es que como ellos son nuestros representantes y por tanto hay que intentar dentro de nuestras posibilidades el influir y con cartas de muchos modos, aunque reconozco que muchas veces no es demasiado fácil, pero que habría que intentar que la sociedad civil participe en estos procesos. A ver, Gracias, Leandro, por tu conferencia. Yo quisiera que me dijeras tu opinión, si puedes, vamos. Yo digo que en una sociedad como la nuestra, que tenemos una economía de mercado donde es producir, consumir beneficios, si la encíclica esta va a tener cabida. Nosotros no perdemos la esperanza, hay que rezar para que esto cambie, ¿no? Pero digo que va a ser muy difícil, ¿no? Yo que sé, un poco que valoraste un poquitín eso. El Papa, como veis, no ataca radicalmente el modelo de crecimiento de nuestra sociedad, sino que ve que dentro del modelo que existe, que el Papa no es quien para cambiarlo, sí algo se puede hacer. Entonces, no es que el Papa eso sea conservador, pero es realista. Entonces, queramos o no, nuestra sociedad se basa en un modelo de mercado y ese modelo de mercado no se puede cambiar de un día para otro. Entonces hay que ir mejorando el sistema de modo que vaya siendo más justo. Pero claro, el Papa no se mete ya en reglas concretas, porque eso sería ya un capítulo más político. Pero sí ve que nuestro mundo no está perdido y que nuestro mundo tiene posibilidad para una conversión ecológica, que habla en varios momentos, de modo que los seres humanos, individual y colectivamente, vayamos sensibilizándonos hacia que somos responsables de este planeta en el que vivimos. Y que por este camino, no es por hacer una llamada alarmista, pero por el camino del consumismo excesivo en el que estamos, eso lo que va llevando poco a poco es que nuestro planeta se vaya deteriorando y las previsiones son muy alarmistas, aunque muchas previsiones son a medio plazo, pero hay que proteger el medio natural para que la humanidad pueda seguir existiendo. Con respecto a la última frase que ha puesto sobre la represión de la sociedad civil, yo creo que hay algunos errores que confunden bastante a la sociedad civil. Hay varias ideas que están ahí y pesan como el plomo. Una es que esto es una cosa del futuro y realmente hay datos muy reales y no son de científicos, premios Nobel, más de 125 premios Nobel de sociedades meteorológicas, de las sociedades más avanzadas. Ya tenemos un grado de media más de incremento. Esto no es una cosa de mañana, es una cosa de ayer. Y además con una gran inercia. Somos un transatlántico que no se le da la vuelta en 4 días. Y el tiempo corre en nuestra contra, tremendamente, porque eso ya es un hecho, no es un futurismo. Otro dato es el contenido de CO2 en la atmósfera. En los últimos menos de 100 años ha subido de 180 partes por millón en la atmósfera a 400 partes por millón. Es un dato científico como el de la gravedad. Una atmósfera con más CO2 es una atmósfera automáticamente más caliente porque incrementa el efecto invernadero. Eso tampoco es una cosa que hubiera que tomársela, y ahí va el problema social, el problema sociopolítico. Hay otra idea que pesa como una losa sobre la sociedad, creo, en mi opinión, y es que este problema del calentamiento global, que ya está ocurriendo, es un problema que se está tomando como si fuera un problema de izquierda, de los progresistas, es un problema de toda la humanidad. No teníamos que politizar este tema, tenía que ser un tema asumido por todas las condiciones políticas. El aldabonazo que eso se hubiera dado con esta encíclica es tremendo y es una oportunidad que no debemos dejar pasar, pero la sociedad civil tiene que tener conciencia de que este problema no tiene ni que politizarse y que no es un problema de futuro, es que lo tenemos encima ya. Pregúntenle a las compañías de seguros, que parte de las cartas que están viendo los mejores informes sobre contaminación ambiental que existen. O sea que eso es otro aldabonazo. Y el patriarca Bartolomé, nombre del Papa en la introducción, va más allá en cuanto al comportamiento que debería tener la Iglesia, y es que los seres humanos destruyen y degradan todo esto
deben ser considerados como pecados. Y eso es un antagonazo moral que también tenía que darse con más frecuencia por parte de la Iglesia, pienso. De hecho, el Papa en algún sitio habla del pecado ecológico, es decir, porque el pecado no es solamente un acto que uno hace, sino es la actitud que uno tiene de rapiñar lo que existe. Y además que la elevación de la temperatura de 1 grado y el CO2 no es una cuestión de tipo natural, sino que es inducido por un mal funcionamiento industrial de nuestro mundo. Entonces, un mundo basado en producir, lo que está generando es un deterioro tan grande que eso ya es muy difícil contenerlo. Y por eso los grandes países, como son Estados Unidos, China, Rusia, son los que no quieren cambio, porque su economía se basa precisamente en producir para consumir. Una sociedad basada en el consumo, convertir en una sociedad basada más en la misericordia, en la actitud del corazón para comprender a los demás. De modo que nuestros intereses personales y económicos los pongamos más en segundo lugar. Ojalá pues fuera eso posible. Por eso el Papa habla de espiritualidad y conversión ecológica, conversión del corazón. Pero eso es muy difícil. Tal vez en las comunidades, en una comunidad cristiana más reducida se puede hacer algo, pero muchas veces como sociedad global es difícil, porque queramos o no, hay una cultura dominante tan fuerte de consumir que es muy difícil luchar en contra, muy difícil. Eso es que ir creando una conciencia ciudadana, a ver si, no igual que cómo usamos el papel o usamos tantas cosas que despilfarramos. Yo que he vivido un tiempo en Brasil, me llamó la atención eso, como en Brasil la gente ahorra mucho más que tienen una idea que tal cual que sean más pobres y todo lo guardan, sin racanería, pero sin ser consciente del despilfarro. Fijaros la cantidad de basura que producimos en cada casa, ¿no? Y la cantidad de comida que se tira, la cantidad de energía que se despilfarra. Claro, eso es ir creando poco a poco una conciencia de contención. Yo creo que hace todo lo que ha destacado de la encíclica es la valentía del Papa en señalar que la responsabilidad de la crisis económica está en el ser humano y no se refugia en los gobiernos ni en entidades o corporaciones que tienen raros intereses económicos ni nada. Nos señalan que hay que cambiar a esos amigos cristianos y con mucha sutileza, de alguna manera, llama la atención a cada uno de que sí puede hacer cosas. Cuando yo voy en mi coche a la facultad, pudiendo ir en tren, me pregunto quién está contaminando, si la casa Open o yo. Claro. Cuando yo lleno el texto de la basura en un día y lo voy a tirar al ordenador, me puedo preguntar ¿quién ha contaminado? ¿Las marcas comerciales que estaban en la estantería o yo que acabo de consumir todo esto? Entonces, efectivamente, hay una actitud en el ser humano que el Papa indica con mucha sutileza y con valentía, porque lo normal en este foro es echar la culpa siempre a todos esos organismos raros y nunca reconocer que efectivamente en nosotros está gran parte de toda esa solución. El CO2 no lo genera el coche si no se mueve. Sí, había muchas cosas que resaltar, pero la encíclica es muy amplia y yo tuve un tiempo limitado y he hecho lo que podía. Bueno, pues son ya las 9 menos cuarto, va a haber que terminar porque muchísimas gracias a todos por su presencia y a ver si entre todos vamos viviendo más ecológicamente. Hasta otro día.